Masticando el pan de vida. Éxodos capítulo 12, versículo del 1 al 14. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomará de la sangre, y lo pondrá en los dos postes, en el dintel de las casas, en el que se ha de comer. Aquella noche comerán la carne asada a fuego y panes sin levadura, como con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo quemaréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasearé aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y este os será una memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por tanto, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esta es una de la última plaga que Dios había mandado a la tierra de Egipto. 9 plagas vino sobre Egipto. El 10º era la muerte de los primogénitos, de las personas, como también del ganado. En estos 14 versículos que hemos tomado, hay que tomar en cuenta ciertos aspectos, ordenanzas que da Dios a Moisés y que Moisés da al pueblo. Dice: tómese cada uno un cordero. Por familia debían tomar un cordero. El cordero debía vivir con la familia. Casi por 2 semanas debía vivir el cordero con la familia. Y después del cumplimiento, como lo dice aquí en el pasaje, que será inmolado y será sacrificado. El cordero tenía que sacrificarse en presencia de toda la familia. Los padres y sus hijos debían estar presentes en aquel momento de que el padre sacrificaba al cordero. Y hay 2 ordenanzas de Dios que da con la sangre del cordero. Lo que debían hacer es pintar los postes y el dintel de la puerta, porque esa noche iba a pasar la ira de Dios, el ángel de la muerte, dice su palabra, y herirá a todo primogénito de Egipto, tanto de las personas como del ganado. Pero será señal, la sangre del cordero será señal para que la ira de Dios pase por encima, pase de largo,
y no tope aquella casa, porque sabrá que es el pueblo de Dios. Y también, una cosa también importante es que manda también a comer la carne del cordero. Esta carne debían de comerse ese mismo día y no podían guardarlo para el día siguiente. Esto debían realizar cada año, porque en el versículo 14 mismo dice, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Así que el pueblo de Israel siempre debía estar realizando este mandato como memorial a que Dios había librado a su pueblo. Pero algo muy importante es que nos habla es que todo esto lo debían hacer por fe y obediencia. Ellos tenían fe en Dios y por tanto también obedecían a lo que Moisés había dicho. Pero el pueblo, si no tenía fe, tampoco obedecía. En el Éxodo capítulo 12, versículo 11 dice, es la Pascua de Jehová. La palabra Pascua quiere decir Pesaj, que significa pasar por alto o pasar por encima. En ese día, la ira de Dios vino sobre toda la tierra de Egipto, pero con la sangre del cordero que habían sacrificado, la ira de Dios pasaba por alto o por encima de aquella casa sin topar a nadie. Eso es lo que nos quiere decir Pascua. Siempre que nosotros hablamos de Egipto, debemos siempre recordar que el pueblo de Israel estuvo bajo esclavitud de los egipcios durante 430 años, como nos dice en la palabra de Dios mismo. Pero esta esclavitud fue una esclavitud física. El pueblo de Israel eran esclavos. Toda obra lo hacían físicamente para ellos. Para ellos, el pueblo de Israel, Egipto, representaba muerte. Porque cada israelita que nacía siempre ya estaba llevando también lo mismo que con sus padres, en la esclavitud, a servir a los egipcios. Para ellos representaba cada día que iban muriendo, representaba la muerte diariamente. Pero Dios no se olvidó de su pueblo, que envió a Moisés, su líder, para librar de la esclavitud al pueblo de Israel. Ese día que ellos, esa noche de que fue la muerte de los primogénitos, todos salieron de Egipto, salieron de la esclavitud. Por eso debemos entender esto, que la Pascua significa que de muerte pasan a vida. De muerte que representaba Egipto por la esclavitud, ellos pasan a ser liberados por Dios. Pasan a tener vida, pero una vida física. Esto es algo muy importante que nosotros debemos entender acerca de la Pascua de Dios. Por esa sangre y la carne del cordero, la ira de Dios pasó de largo. El pueblo fue liberado de la esclavitud. Pasaron de muerte a vida. Y cada día tenían que hacer ese sacrificio, hacer ese mandato por estatuto perpetuo, por fe y obediencia. Fe y obediencia quiere decir aceptar lo que Dios dice en su palabra. Pero más adelante, yo les preguntaría hoy, ¿será que tenemos que continuar sacrificando al cordero, pitando nuestras puertas y comiendo la carne? Vamos a ver más adelante qué dice la palabra de Dios acerca de este tema que hoy estamos viendo, acerca de masticar el pan.
¿cuál será? ¿Cuál es ese pan que como cristianos debemos estar masticando? Vamos, Lucas, Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20, la palabra de Dios dice: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que en el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén. Aquí debemos entender algunas cosas, como en la Pascua, en el Éxodo, cuando iba a venir la muerte de los primogénitos de aquella noche, los mandatos que Dios dio, ¿no? Que el cordero que ellos habían elegido para sacrificar, el cordero debía de vivir con la familia que debía ser sacrificada. Nosotros, nuestro Señor Jesucristo, vivió con sus apóstoles durante 3 años y fue también sacrificado delante de ellos mismos. Éxodo, la familia de sangre, pero en Lucas se habla de una familia por la sangre de Cristo. Debemos tomar en cuenta que aquí no se habla de un cordero en sí, porque sabemos nosotros que ese cordero representaba a Jesucristo. Ese cordero que habían sacrificado en Éxodo representaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero recordemos que en el Éxodo ellos debían de pintar los postes y el dintel de la puerta con la sangre del cordero y comer la carne del cordero. Pero aquí en Lucas nos habla diciendo que esa sangre del cordero ahora es el vino. Y ese vino representa la sangre de Cristo. También nos dice que esa carne del cordero representa el pan. Y ese pan, Jesucristo dice: este es mi cuerpo. Este pan y vino es que nosotros debemos estar comiendo. Pero debemos de entender que esto es la ordenanza que nosotros hacemos acerca de la Santa Cena. Pero debemos entender una cosa, que este pan y vino, ¿qué es? ¿Qué representa este pan? Y nuestro Señor Jesucristo habla específicamente lo que es este pan. Vamos a leer otro pasaje más acerca de Juan 6, capítulo 6, versículo 53 al 54. La palabra de Dios dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí nuevamente dice: el que come mi carne y bebe mi sangre. Debemos entender que no se habla, ¿no?, de canibalismo.
Pero el pueblo de Israel en esos tiempos entendía literalmente que Jesucristo estaba diciendo que tenemos que comer de él. Pero debemos entender cuál es esa carne que nos dice que nosotros debemos de comer. Como en Lucas capítulo 22, la carne representaba el pan y la sangre representa el vino. Pero este pan que descendió del cielo, que este pan también es la carne de Jesucristo. La palabra de Dios dice en el versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esa carne del cordero que representa el pan, y este pan da vida al mundo. En el versículo 63 dice la palabra de Dios, el espíritu es que da vida, la carne para nada aprovecha, mas las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice la palabra de Dios. Debemos entender que Jesucristo está diciendo que Él es el pan que da vida. Pero este pan, ¿qué significa? Dice que el pan da vida, pero en el versículo 63 dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que el pan es la palabra de Dios. El pan es la palabra de Dios. La carne es la palabra de Dios. Porque la palabra da vida. Del pan que descendió del cielo da vida. La palabra es que da vida al hombre que está muerto espiritualmente. La palabra de Dios. No, nadie por mérito propio puede obtener la vida. Solamente la palabra de Dios es la que da vida. Cuando había muerto Lázaro, Jesucristo llegó a la tumba y solamente con escuchar, solamente con Jesús decir, Lázaro, sal, Lázaro se levantó. La palabra de Dios es que da vida. El pan del cielo, el pan de Dios es que da vida. Juan 1:1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra es Dios, dice su palabra. Entonces, entendiendo esto, volvamos al tema. El tema es masticando el pan de vida. Entendemos lo que ahora quiere decir. ¿Qué es el pan de vida? Masticar es al comer, como meditar es a la lectura, dice Arthur W. Pink. El alimento es la palabra de Dios, masticar es meditar en la palabra de Dios. Entonces, quiere decir, masticando el pan de vida, quiere decir, meditando en la palabra que da vida. La palabra de Dios es que da vida. Y por eso cada día nosotros debemos estar en la palabra. El problema que hoy se tiene en la actualidad es que no reciben la palabra, no reciben el alimento espiritual e incluso hay problemas al momento de meditar.
en la alimentación normal que nosotros tenemos, hablando físicamente, la actividad importante que nosotros debemos hacer al comer es masticar. Pero en la actualidad, el masticar la comida ha causado ciertos problemas. Vamos a ver algunos de los problemas que se obtiene por no masticar bien la comida. Uno dice, hará que no separemos correctamente los nutrientes del alimento y favorecerá a la desnutrición. 2. Provocará gases, pesadez y estreñimiento. Y el último 3. Le damos mayor trabajo al estómago que le corresponde a los dientes. Entonces, masticar una comida que nosotros introducimos a nuestra boca es importante, porque si no masticamos, el cuerpo no puede absorber los nutrientes del alimento y entonces nuestro cuerpo va a tener serios problemas. Dice que vamos a tener desnutrición, tal vez nos va a provocar gases y también le vamos a dar mayor trabajo al estómago. Y por eso vienen los ciertos problemas que cuando una persona tiene enfermedades enfermedades en el estómago o enfermedades en el bajo en la falta del peso, en subir de peso o en dolor de estómagos, de estreñimiento, es porque no se ha masticado bien el alimento. En la actualidad, este proceso que es la masticación, importante para el comienzo de una vida saludable, se ha perdido tanto hablando espiritualmente. Como dijimos que masticar es meditar. Serios problemas que la iglesia va sufriendo en estos días. No meditamos en la palabra, no masticamos el alimento espiritual. No es que cuando ustedes reciben la comida, un plato de comida, no solamente viendo ustedes se van a llenar, ni tampoco ustedes solamente por apurados se comen entero, se pasan. Tampoco se están alimentando. Si ustedes cogen un alimento y está en su mesa, lo que tienen que hacer es servirse y masticar. Las iglesias actualmente están pasando por serios problemas de sus oyentes que no están meditando en la palabra de Dios. Vamos a ver qué pasa, qué dice la palabra de Dios. En Mateo 13, versículo 4, habla acerca de la parábola del sembrador. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Es la realidad de las congregaciones. Pero ¿qué dice en el versículo 19? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el mal y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Todas las iglesias están pasando por esto. Al salir del templo, la palabra que se fue compartida nunca más es vuelto a la memoria. Nunca más hay reflexión en el sermón. Todos al salir del templo, al salir de la congregación, la palabra que fue compartida, la palabra que fue predicada, nunca entra a sus corazones por falta de meditación, por falta de reflexión. Es grave problema para la iglesia, para el cristiano,
al no saber meditar la palabra de Dios. Recuerden que si nosotros comemos apuradamente sin masticar, vamos a tener serios problemas más adelante. Es igualmente si nosotros, los cristianos, no meditamos en la palabra, solo leemos, escuchamos, no reflexionamos, más adelante vamos a tener problemas. Aquella semilla, la palabra de Dios que fue sembrada, el enemigo, el diablo, fue que la robó. Por eso al momento de salir todos los cristianos de la congregación, de este domingo al próximo domingo, entre el transcurso de la semana, nunca la palabra predicada fue vuelta a su memoria. No hubo meditación. Pero ¿qué pasa? Que dice en Juan 6:33, como habíamos leído anteriormente, la palabra de Dios mismo dice en Juan 6:33. Juan 6:33 dice la palabra de Dios, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El alimento, la palabra de Dios, el alimento espiritual es que da vida. La palabra de Dios da vida al creyente. Como el alimento a nosotros nos da energía, nos da fuerza para seguir adelante. La palabra de Dios nos fortalece también para seguir en el camino. Pero hay un descuido grande en estos tiempos, que solo esperan ir a los domingos a la congregación llevando sus himnarios y sus Biblias, pero en sus casas la guardan en un armario. Todo lo que reciben en estos días, la santa palabra de Dios, es solamente un paseo dominical. Estamos siendo como muertos vivientes. Cuando tenemos que pensar esto, cuando una persona, hablando físicamente, cuando una persona empieza a enfermarse, ¿qué suele dejar de hacer? Deja de comer. Pero no es aquella persona que no quiera comer, sino que es su organismo que se lo impide. Cada uno hemos pasado por las enfermedades que cuando estamos en un estado enfermo, nosotros dejamos de comer, pero no es porque nosotros queramos, sino que es nuestro cuerpo, nuestro organismo, nos impide. Es una preocupación para las personas. Cuando alguien deja de comer, ¿qué pasa? Que cuando alguien deja de comer, puede llegar a tener ciertas dificultades, hasta puede llegar a morir. Puede llegar a morir la persona. Si un estado de enfermedad deja de comer, porque el alimento es que nos da fuerza a nosotros. Pero ay del hombre, del pobre espíritu de aquel hombre que cada día está empezando a dejar de comer este pan de vida que es la palabra de Dios. En Mateo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Pero no solamente por decirlo, sino tiene por cumplirlo realmente. Desperdician el alimento espiritual en cada sermón, pero llegará un tiempo que aquel hombre se le hará muy difícil volver a tomarlo de verdad, porque Dios ya habrá endurecido su corazón, como en Éxodo 10:27, como lo hacía con el faraón, y Dios ya se habrá apartado de aquel hombre. Samuel 15:26. Samuel, la palabra de Dios, dice en primera de Samuel 15:26, dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel.
desechaste la palabra de Dios. Saúl, sabemos lo que había pasado con el rey Saúl. Dios dio ciertas especificaciones, ciertas órdenes que Saúl debía hacer, pero Saúl desechó la palabra. Desechó la palabra que Dios le había dicho. Él prefirió hacer lo que a él mejor se le pareciera, en dejar vivo al rey y dejar todo lo del ganado para ofrendar a Dios. Pero Dios dio cierta orden. Y es el problema de la actualidad, de que todos no van a la palabra de Dios. Muchos dicen, así creo, así pienso, esta es mi idea, y dejan la palabra de Dios. Hermanos, empiecen cada uno a coger sus Biblias y empiecen a leer de hoja en hoja y verán que toda su vida ha estado realmente cegada por el enemigo, que el enemigo es que le agrega y le quita la palabra de Dios. Y los cristianos de este tiempo están viviendo en este momento de ceguedad, que le quitan a la palabra de Dios, poniendo vuestros pensamientos, vuestras tradiciones, vuestras costumbres, como bien se les parezca. Pero llegará un tiempo que Dios también los desechará, así como vosotros desecháis la palabra de Dios. Hay demasiado falta de pensar. Reflexionen en la palabra de Dios, mediten en la palabra de Dios, mediten en este alimento, coman el alimento de Dios, coman la carne de Jesucristo, coman el pan de vida, mastiquen, mediten en la palabra. Vamos a leer un pasaje muy conocido que habla en Jueces, es muy conocido. Josué. La palabra de Dios mismo dice en Josué 1:7, dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Aquí Dios manda a Josué que solamente que se esfuerce y sea valiente. Pero ¿en qué debe esforzarse? ¿En qué debe ser valiente Josué? Más adelante mismo dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Para cada cristiano, esfuércese y sea valiente de hacer conforme a la palabra de Dios. Esfuércese en cumplir y sea valiente, porque por hacer conforme a la palabra de Dios, usted recibirá lo que nuestro Señor Jesucristo recibía por decir y hacer la voluntad de Dios. Hoy en este tiempo, muchos se han dejado vencer, muchos han hecho débiles, se han acobardado a seguir el camino de Dios. Deben de cuidar, de hacer conforme a la ley de Dios, a la palabra de Dios. Más adelante, de igual manera, dice, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra. No te apartarás, mis queridos hermanos. Este es un camino que el cristiano es llamado a seguir, a no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Este es el camino que el verdadero cristiano, el verdadero santo, el verdadero piadoso
es que continúa. Pero en la actualidad, mis queridos hermanos, vosotros todos han dejado este camino y están siguiendo el camino que el enemigo les está ofreciendo. Tranquilidad, paz. Jeremías dice paz, paz, pero no hay paz. Todos quieren un mundo tranquilo, un país de paz, pero eso solamente es tranquilidad para la mente, pero el espíritu es que está atormentado, condenado. Tienen que buscar la paz en Cristo, la paz del espíritu, una paz con Dios, de apagar la ira de Dios que está encima de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Busque reconciliarse con Dios. Pero más adelante en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Cada día el cristiano debe estar en sus labios este libro de la ley, pero no solamente en los labios. Tenemos que poner nuestra comida en nuestra boca y también debemos que masticar, sino que de día y de noche meditarás en él. Esto es lo que el hombre cristiano debe estar haciendo. No solamente decir por labios que uno es cristiano, porque Jesucristo mismo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Una vida meditando en la palabra de Dios es una vida que agrada a Dios. Pero no solamente, más adelante dice, para que guardes. Guardan en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra de Dios. Debemos escucharla, debemos meditar, reflexionar, pero no solamente hasta ahí, sino que debemos también guardar en nuestro corazón. Hablando en la parábola del sembrador, cuando sembramos, la tierra debe abrazar la semilla, debe cubrir a la semilla. La semilla se esconde en la tierra, pero por dentro de la tierra está produciendo una planta. Cuando nosotros sembramos, la semilla es tapada con la tierra, pero dentro está produciendo fruto y a su tiempo, está produciendo una planta, pero a su tiempo saldrá la planta. De igual manera, nosotros debemos en nuestro corazón guardar la palabra de Dios. Y más adelante dice, y hagas conforme a todo lo que está escrito. Josué. Y harás conforme a todo lo que está en el escrito. Vamos a ir a un
pasaje. Lucas 6:45, la palabra de Dios dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Debemos guardar la palabra meditada, la palabra reflexionada, la palabra de Dios en nuestros corazones. Y entonces, el hombre que guarda la palabra de Dios dará buenos frutos, dará un buen testimonio, no solamente hablando, sino obrando. Y no solamente obrando en la iglesia, sino obrando cada día. Hay de muchas de las personas que hoy dicen ser cristianos, que solamente aparentan llevar una vida santa, aparentan llevar una vida piadosa, porque obran en las iglesias, cantan en las iglesias, predican en las iglesias, pero solo hasta ahí llega. Y en 3 semanas están entregándose al pecado. Mis queridos hermanos, esto es una exhortación para todos aquellos que profesamos el camino de Dios, que guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones y hagamos conforme a todo lo que está en el escrito. Hay un buen resultado del hombre que medita en la palabra de Dios. Y esto lo dice en Salmos capítulo 1, versículo 2, la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El meditar siempre en la palabra de Dios nos llama al meditar, no solamente de día, sino también de noche. Como dice en Deuteronomio 6, del 6 al 7, estando en la casa, por el camino, al acostarte y también al levantarte. El hombre de Dios es el que se encarga en meditar, en compartir la palabra de Dios, tanto en el hogar, en el trabajo, como también en la congregación, a todos los creyentes. Mis queridos hermanos, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Mastiquemos el pan de vida, meditemos en la palabra de Dios. No solamente vayamos al día de culto, abremos nuestras Biblias y escuchamos lo que dice el predicador, pero al salir, la palabra de Dios nunca regresa a nuestra mente. Seamos oidores y también hacedores de la palabra de Dios. Volvamos al primer amor. Muchas iglesias han dejado este amor por Dios, poniendo primero su mirada en ellos mismos, diciendo que el hombre merecía ser salvo, diciendo que ellos merecían ser salvos, o haciendo cualquier cosa y diciendo que por la obra que ellos hacen, creyéndose que están salvos. Tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo no vino a restaurar la carne. La palabra del mismo lo dice en Juan capítulo 6, 63, porque la carne para nada aprovecha, mas el Espíritu es que da vida. De igual manera, en Juan 3, dice nuestro Señor Jesucristo, lo que es carne, carne es, y lo que es espíritu, espíritu es. Y estas palabras que nos habla nuestro Señor Jesucristo son espirituales para nuestro espíritu. Nosotros meditemos, aceptemos y guardemos
con alegría. Regocijémonos en su palabra al escuchar sus escritos, al escuchar que la Biblia nos dice que nosotros somos pecadores, pero dice, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Andemos en luz, andemos en la palabra y vivamos de la palabra. Este es el mensaje que les quiero dejar a cada uno de los creyentes de diferentes congregaciones. Cojamos la palabra de Dios, tomemos la palabra que da vida, para que andemos nosotros con nuestro espíritu vivo y no que nuestro espíritu esté muerto. Si dejamos la palabra de Dios, nosotros estaremos también lejos de Dios. Amén.